Hay países que puedes entender con un vistazo al mapa. Ves sus fronteras, su posición, su clima, su cultura general, y más o menos encajan en una categoría. Y luego está Turquía. Un país que rompe esa lógica desde el primer segundo, porque no pertenece del todo a un solo mundo. Pertenece a dos: Europa y Asia. Pero lo realmente interesante es que no es solo estar entre dos continentes. Es algo mucho más profundo. Es ser el punto donde dos formas de civilización se encuentran, chocan, se mezclan y conviven desde hace siglos. Para entenderlo hay que ir al lugar más importante del país, Estambul. Una ciudad que no solo es grande, histórica o turística. Es única en el mundo por una razón muy simple y muy poderosa: está dividida en dos continentes. Europa por un lado, Asia por el otro. Y entre ambos, un estrecho de agua natural llamado el Bósforo, que no solo separa territorios, sino que conecta mundos. Pero lo más curioso es que en Estambul esa división no se siente como una frontera. No hay controles, no hay separación cultural real, no hay sensación de cambio de país. Solo movimiento constante. Barcos cruzando de un lado a otro cada pocos minutos. Puentes gigantes que unen ambas orillas. Y millones de personas viviendo su día a día sin pensar que están cambiando de continente al cruzar una calle o un puente. Sin embargo, esta ubicación no es casualidad. Turquía no está en ese punto por coincidencia geográfica sin importancia. Está ahí porque históricamente ese lugar ha sido uno de los más estratégicos del planeta. Durante miles de años, quien controlaba esta región controlaba algo mucho más importante que territorio: controlaba las rutas entre Oriente y Occidente. Por eso esta tierra ha sido escenario de imperios, guerras, conquistas y transformaciones constantes. Primero fue parte del mundo clásico, después del Imperio Bizantino, y más tarde del Imperio Otomano, uno de los imperios más grandes e influyentes de la historia. Cada uno dejó su huella, pero ninguno desapareció por completo sin dejar algo atrás. Y eso es lo que hace que Turquía sea diferente a otros países: aquí la historia no se borra, se acumula. No es un lugar donde una civilización reemplaza a otra y todo cambia. Es un lugar donde las capas se superponen. Como si cada época hubiera construido encima de la anterior sin destruirla del todo. Por eso hoy en día, caminar por Turquía es como caminar por varias líneas del tiempo al mismo tiempo. Puedes ver restos de estructuras antiguas a pocos metros de barrios modernos. Puedes encontrar arquitectura otomana rodeada de edificios contemporáneos. Puedes pasar de una calle tradicional a una avenida totalmente globalizada en cuestión de minutos. Y aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes del país: su identidad doble. Porque Turquía no es completamente europea, pero tampoco es completamente asiática. Es ambas cosas a la vez. Y al mismo tiempo, es algo propio que no encaja del todo en ninguna de las dos. Esto se nota en absolutamente todo. En la comida, por ejemplo, donde se mezclan influencias mediterráneas, balcánicas, árabes y asiáticas. En la arquitectura, donde mezquitas históricas conviven con rascacielos modernos. En la música, donde sonidos tradicionales se mezclan con estilos contemporáneos globales. Y en la vida cotidiana, donde lo antiguo y lo moderno no están separados, sino entrelazados. Pero si hay un lugar que representa todo esto a la perfección, es el Bósforo. El estrecho no es solo una línea de agua. Es un símbolo. Un punto donde literalmente puedes estar viendo dos continentes al mismo tiempo. En un lado, Europa. En el otro, Asia. Y en medio, un flujo constante de barcos, comercio, personas y vida. Durante la historia, este punto ha sido uno de los más codiciados del mundo. No por belleza, sino por estrategia.
Controlar el Bósforo significaba controlar el acceso entre mares, entre rutas comerciales, entre civilizaciones. Por eso ha sido siempre un lugar de poder. Y ese poder es lo que convirtió a Estambul en una de las ciudades más importantes de la historia. Bajo el nombre de Constantinopla, fue capital de imperios que dominaron grandes partes del mundo conocido. Era un centro político, religioso y comercial que conectaba continentes enteros. Con el paso del tiempo, los imperios cambiaron, las culturas evolucionaron, pero la importancia del lugar nunca desapareció. Porque su posición geográfica sigue siendo exactamente la misma. Y eso significa que su papel en el mundo tampoco ha dejado de ser relevante. Hoy, Estambul es una megaciudad moderna. Con millones de habitantes, tráfico constante, turismo global, rascacielos, centros comerciales y una economía dinámica. Pero al mismo tiempo, conserva su esencia histórica. Las mezquitas, los bazares antiguos, los palacios otomanos y las calles tradicionales siguen formando parte del día a día. Y eso crea algo muy difícil de encontrar en cualquier otro lugar del planeta: coexistencia total entre pasado y presente. No es un museo del pasado. No es una ciudad completamente moderna. Es ambas cosas al mismo tiempo. Incluso la vida diaria refleja esta dualidad. Una persona puede desayunar en un café moderno de estilo europeo, trabajar en un edificio de cristal, y terminar el día en un mercado tradicional lleno de historia. Todo en la misma ciudad. Todo en el mismo país. Pero quizá lo más interesante de Turquía no es lo que es hoy, sino lo que representa. Porque es uno de los pocos lugares del mundo donde la división entre este mundo y el otro mundo no es clara. Donde las fronteras culturales no son líneas rígidas, sino zonas de transición. Y eso plantea una idea importante: quizá el mundo no está tan separado como creemos. Quizá las culturas no son bloques aislados, sino mezclas en constante evolución. Y Turquía es uno de los mejores ejemplos de eso. Porque en realidad, Turquía no es solo un país entre Europa y Asia. Es un país que demuestra que los límites entre continentes, culturas e historias pueden ser mucho más fluidos de lo que parecen. Y por eso sigue siendo tan fascinante. Porque no importa cuánto cambie el mundo, Turquía seguirá estando exactamente en el mismo lugar, conectando dos mundos distintos que, en realidad, nunca han estado tan separados como pensamos.